Para arrancar con el tema de hoy, que es prevención cardiovascular, yo me voy a tratar de contestar 2 o 3 preguntas. La primera es el por qué hacer prevención cardiovascular. La segunda cosa es qué desafío tenemos en detectar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la tercera cosa sobre la cual yo me voy a referir es qué pasa con nosotros como sociedad y los factores de riesgo y qué pasa con los DOP y los factores de riesgo. Arranqué. Dentro de las mayores causas de muerte que tenemos en nuestro país, las enfermedades crónicas no transmisibles son las mayores causas de muerte y de ellas las causas cardiovasculares son las que tienen mayor proporción o son las más frecuentes. Cuando uno empieza a analizar el tema, son tan frecuentes en varones como en mujeres. Y a la vez, lo que hace esta patología, estas enfermedades cardiovasculares, es generar muerte prematura. Y esta muerte prematura, nosotros estadísticamente la miramos por los años de vida potencialmente perdidos, que son las muertes que se producen antes de los 70 años y se contabilizan los años de vida prematuramente perdidos. Esto es un tema muy teórico, pero es muy importante saber qué significa años de vida potencialmente perdidos y lo que significa claramente son muertes prematuras. Y como ustedes verán, las muertes prematuras de varones son bastante más grandes que las de mujeres. Y cuando uno se pone a pensar en qué edades afecta esto, nosotros las vemos en estos grupos etarios. Estas muertes de enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales la mayor cantidad son muertes cardiovasculares, afectan al individuo en la mayor parte productiva de sus vidas. Y cuando nosotros miramos estas muertes cardiovasculares, nos damos cuenta que son las más importantes en número de la República Argentina. Estas causas de muerte se deben generalmente a enfermedades cardiovasculares y tumorales, pero que están facilitadas todas ellas por situaciones, hábitos o estilos de vida que de alguna manera las podemos llamar factores de riesgo. Hay un nuevo desafío en todo esto, que nosotros en la República Argentina tenemos focalizada nuestra visión médica en lo curativo y tendríamos que destinar más recursos a la promoción y a la prevención de la salud, con lo cual nosotros nos orientaríamos mejor a disminuir estas causas de muerte. Y estos temas son necesarios profundizarlos ampliamente, porque si nosotros podemos reducir estos factores de riesgo, también vamos a poder reducir estas muertes prematuras y estas muertes en general. Y acá viene la famosa palabra riesgo. ¿Qué significa riesgo? Riesgo es un peligro, es la posibilidad, es la probabilidad de que algo ocurra. Es una palabra que viene de las compañías de seguro. Riesgo de un siniestro, riesgo de un incendio, riesgo de lo que... Pero cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, es otra cosa. Es una variable que en forma independiente puede causar un siniestro. En este caso no es un siniestro, sino que es una enfermedad cardiovascular. Y tiene que haber una causa y efecto, es decir, yo tengo este factor de riesgo en tanta cantidad y aparece un daño vascular. Ejemplo. El primer ejemplo que se me viene a la mente es de la hipertensión arterial. Al aparecer hipertensión arterial y tener más hipertensión arterial, yo tengo más posibilidades de tener o un accidente cerebrovascular o una demencia aterosclerótica. El accidente cerebrovascular se operará en un momento agudo y la demencia se irá haciendo con el paso de los años. Y cuando uno habla de factores de riesgo, tiene que decir, bueno, ¿y quién los puso estos factores de riesgo? Bueno, hay consensos en todo el mundo de factores de riesgo, consenso de cualquier cosa. Yo tomé uno del 8º consenso de hipertensión arterial de Estados Unidos, que apareció en la revistita esta que se ve acá abajo,
y los divide en factores de riesgo que son modificables, como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el índice de masa corporal mayor de 30, que yo les diría que acá lo que se trata de englobar es todo lo que sea sobrepeso y obesidad. Sobrepeso sería un índice de masa corporal entre 25 y 29, y obesidad sería un índice de masa corporal mayor de 30. Todo esto se llama exceso de peso, que se divide en sobrepeso y obesidad. El sedentarismo, que es una de las cosas que más afecta a nuestra sociedad, y la dislipemia, tanto sea el colesterol alto, los triglicéridos altos o eventualmente el colesterol HDL, el famoso colesterol protector, por decirle de alguna manera, bajo. Y la otra causa son los factores de riesgo no modificables. Estos factores de riesgo no modificables son los que nosotros no podemos cambiar. Nosotros a la diabetes la podemos cambiar, nosotros a la hipertensión arterial la podemos bajar, al tabaquismo lo podemos suprimir, pero ser mayor de 65 años en las mujeres y mayor de 55 años en los hombres no es modificable. Y la historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica temprana, que acá está la T, que se puede dar en familiares directos, que sean mujeres menores de 65, y en varones directos, familiares directos me refiero, menores de 55 años. Estos son los dos grandes grupos de factores de riesgo, que son modificables y los no modificables. Con el pasar de los años, en los últimos 20 años, se empezaron a hacer presentes factores de riesgo psicosociales que antes no se los tenían en cuenta. Estos factores de riesgo psicosociales empezaron a pesar mucho cuando se detectó que la enfermedad coronaria, es decir, el infarto de miocardio y la angina de pecho, se daba con mayor frecuencia en pacientes deprimidos. También se vio claramente que con el aumento de los síntomas de depresión en individuos mayores de 18 años, iban a tener mayor enfermedad cardiovascular. Y se pasó a pensar que estos factores psicosociales iban a ser el 32%, casi una tercera parte de los pacientes que estaban infartados iban a estar ansiosos o deprimidos. Fíjense ustedes, cuando miran abajo de la pantallita, los trabajos que se refirieron a esto son trabajos con muchos pacientes, con mucha gente, 25.000 casos, 356.000 casos en un estudio que fue larguísimo durante muchos años, inclusive el investigador principal falleció, que también vio esto. Así que son muchos casos en el mundo. Cuando uno afina un poquito la punta del lápiz y se pregunta por qué ansiedad y depresión, uno empieza a pensar en cosas como cómo afecta la ansiedad, cómo afecta la depresión. Y ahí te ponen la palabrita difícil, que es la disfunción autonómica, con aumento del tono simpático. ¿Esto qué significa? Te pones taquicárdico, papá, no hay más vueltas que esto. Y si vos te pones taquicárdico, ponele que te aumente poquito la frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto. Cuando pasó el día de 1440 minutos, tenés 1440 latidos de más. Y si lo multiplicás por 7 días por semana, son 100.800 latidos por semana de más. Imagínate que el consumo de oxígeno de ese corazón va a ser muchísimo mayor. Ese músculo cardíaco va a estar, independientemente de todo, muy fatigado. Y bueno, esto hace que el estrés y la depresión cause 2,6 veces más infartos de miocardio en individuos que lo tienen que en individuos que no lo tienen. Por eso, estudios como yo les mostré de 15.000 pacientes demuestran esta situación. Ahora, la pregunta sigue siendo la siguiente. Luis, ¿y yo cómo sé qué riesgo voy a tener? Bueno, y acá viene
la situación que hay que mirarla con paciencia, que son los cuadritos de estratificación de riesgo. Dice, uy, qué embole. Le digo, no, van a ver que esto, si uno lo mira con ternura y lo mira con cariño y paciencia, lo van a poder solucionar. Cuando uno mira el eje de las abscisas, que es el eje horizontal, ¿sí? Uno va a ver acá hipertensión arterial, presión arterial normal, presión arterial alta, grado 1 de hipertensión, grado 2 y grado 3. Fenómeno. Y en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, vemos factores de riesgo, 1 o 2 factores de riesgo, si tiene síndrome metabólico, si tiene daño de órganos, si es diabético, si ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida. Pero fíjense qué interesante. Un candidato que tiene una presión alta y no tiene factores de riesgo y tiene solamente una presión normal alta, tiene un riesgo promedio. Pero si al individuo ya le sumo que tenga colesterol alto o que sea fumador, ya tiene un bajo riesgo. No les digo nada si tiene una presión grado 2, ¿sí? De 160 a 100, ponele, y tiene colesterol y es tabaquista. Este ya tiene un riesgo moderado. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber en qué riesgo estamos. Pero ojo, esto sirve para algo más también. Porque si yo le digo a este sujeto, bueno, yo te voy a tratar la presión arterial y te la bajo a una normal alta y te dejo un solo factor de riesgo, ya tenés un bajo riesgo. Pero si yo te saco, dejás de fumar y aparte te bajo el colesterol, ya tenés un riesgo promedio. Esto no sirve solamente para saber qué riesgo tenemos, nos sirve para saber cómo podemos ir mejorando ese riesgo. Espero que hayan entendido y que la próxima vez que vean un cuadro lo miren con más cariño y más paciencia. Pero ahora los voy a someter a una prueba más intensa, a un cuadro más complejo. Miren ustedes cuántos colores que tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a analizar el eje de las abscisas, y en el eje de las abscisas lo primero que vamos a ver arriba son las nenas y los nenes. Es decir, mujeres y varones. Pero también le agrega si son fumadores o no fumadores. Cuando miramos el eje de las abscisas de abajo, vemos el colesterol y lo vemos con 150, 250, 300 y con distintos grados, ¿sí? Ahora vamos a analizar el eje de las ordenadas. Cuando vemos el eje de las ordenadas, lo que vemos es ver los grupos de edad divididos en quinquenios, ¿sí? O lustros, como le guste decir, o cada 5 años, como dirían en la esquina, ¿sí? Y lo otro sería medir la presión arterial sistólica para los distintos quinquenios. Y entonces nosotros podemos saber, como dice el título, riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular fatal, ¿sí? En poblaciones. Y lo tenemos con los dibujitos, ¿sí? de los distintos posibilidades de tener un accidente cardiovascular fatal a 15 años. Si uno está en el rojo, tendrá más de un 15% de posibilidades de tener una enfermedad cardiovascular fatal a 15 años. Lo interesante cuando uno mira estos cuadros de riesgo es mirarlos y poderlos usar, porque si no, uno los mira y se asusta y no simplemente leer las ordenadas, leer las abscisas, leer los títulos y seguir adelante. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de riesgo y nos ubicamos más o menos en las tablas de riesgo, yo les voy a contar una cosa que se hace bastante frecuentemente, que es la encuesta nacional de factores de riesgo, que van por la cuarta. Fíjense la importancia que le da la nación a los factores de riesgo, que se visitan 49.000 viviendas, casi 59.000 viviendas, para conocer los comportamientos de los sujetos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que nosotros también, desde OSDOP, con yo les diría, el invalorable aporte de los agentes sanitarios que
pusieron en marcha todos los aprendizajes que habían tenido para hacer esta encuesta nacional de factores de riesgo OSDOP y poder comparar los datos de la prevalencia de los factores de riesgo de la nación con los que tenían en OSDOP para tener objetivos específicos, que era generar intervenciones que nos permitan mejorar la salud de nuestros afiliados y de mejorar el riesgo de nuestros afiliados. Cuando nosotros hablamos de salud mental, nosotros vimos que, sabíamos que el estrés y la depresión causaba 2 veces más infartos que en una población que no era estresada. Y cuando se autorreportó esto en OSDOP, vimos que casi el 24% de nuestra población estaba ansioso deprimido. Cuando nosotros hablamos de tabaquismo, ¿sí?, nos vimos claramente que la población general de la República Argentina tenía un 25% de tabaquismo y nosotros teníamos solamente un 18%. Y acá me paro. El tabaquismo, yo siempre le digo a la gente que es una de esas costumbres que se debería perder porque es tan dañino, porque no hace mal solamente al infarto de miocardio, al accidente cerebrovascular, al, qué sé yo, a la enfermedad vascular periférica, sino que también provoca cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aunque nosotros tengamos una menor cantidad de gente que sea fumadores, tenemos que insistir en la deshabituación tabáquica como algo muy importante que debemos realizar cada vez que estemos cerca de una persona y dice, che, ¿probaste en dejar de fumar? Nada más, aunque sea eso. Cuando hablamos de niveles de colesterol en la población general, sabemos que hay casi un 30% de gente que tiene colesterol en la República Argentina. Y en la población de OSDOP tenemos un 25% de individuos que tienen colesterol elevado. Cuando hablamos de hipertensión arterial, se da algo muy interesante que voy a compartir con ustedes porque a mí esto independientemente de que es mi tema, me interesa mucho. Fíjense que la cantidad de pacientes hipertensos que tiene la población general, que está entre un 34 a un 38%, es muy alta. Y la que tenemos en OSDOP es de una tercera parte de nuestra población. Pero fíjense lo que pasa en OSDOP. En OSDOP nos pasa una cosa muy interesante. ¿Cuántas veces le dijeron que eran hipertensos? Y mira, a una tercera parte de la población que fue autorreportada, le dijeron que eran hipertensos. Fíjense qué interesante. De esta población, ¿estaban haciendo algún tipo de tratamiento? Bueno, apareció una poquería. Que estaban haciendo algún tipo de tratamiento, más o menos el 60%. ¿Sí? Pero fíjense que hay un 40% que no estaba haciendo tratamiento. Ahora, de los individuos que estaban haciendo tratamiento, el 85% estaban haciendo tratamiento medicamentoso, pero no estaban haciendo ni deporte ni dieta el 60% de los sujetos. Vale decir que estaban haciendo un pedazo del tratamiento, se confiaron solamente en la pastilla. Comer sin sal, caminar, hacer vida sana, nada de nada. Y entonces lo que nosotros llama la atención que solo el 38% de los encuestados realiza un régimen higiénico dietético y que puede estar compensado también con las pastillitas que toma. Pero acá surgió un dato, fíjense qué interesante. Hay casi un 8% de la población que nunca le tomaron la presión arterial y que tampoco dijo que le querían tomar la presión arterial. Por eso muchas veces
uno supone que a la gente le han tomado la presión arterial y no se la han tomado. A mí me llaman mis pacientes en forma continua durante esta cuarentena preguntándome, doctor, ¿me puedo hacer la receta? Sí, ¿cómo no? ¿Qué presión arterial tenés? No me la controlé, controlátela si no, no te hago nada. Porque qué sé yo que te voy a dar. ¿Qué sé yo qué presión tenés si vas a seguir con el mismo tratamiento? Ojo, señores, estas cosas son muy dinámicas y hay que controlar. Siga. El peso corporal, otra maravilla. Acuérdense del índice de masa corporal, que era el peso dividido al cuadrado de la altura, es decir, la altura por la altura. Y esto nos daba varios rangos. Pero más o menos el peso normal es tener un índice de masa corporal entre 24 y 19, o entre 20 y 24. Entre 25 y 29 sería un sobrepeso, y más de 30 sería una obesidad. Fíjense lo que pasa con la población. En la República Argentina, el sobrepeso y la obesidad, es decir, el exceso de peso, es más o menos el 60% de la población. Somos una población de gorditos. Que esto no sería ni malo ni bueno si nosotros pudiéramos llegar a tratar de hacer un control con esto. Fíjense que nosotros en OSDOP tenemos una poco más bajo el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Fíjense que entre el sobrepeso y la obesidad nosotros llegamos más o menos a un 50%. Con respecto a la diabetes, otro tema clave. Más o menos en el mundo hay 347 millones de diabéticos y que cada vez esta epidemia se va a aumentar cada vez más. Desde los años 80 se cuadriplicó en la República Argentina el número de diabéticos. Y esto tiene mucha relación con lo que hablamos antes, hablamos de la obesidad. ¿Por qué? Porque el 90% de los diabéticos es diabético tipo 2. El diabético tipo 2, que es el verdadero factor de riesgo, lo tenemos que mirar con mucha cautela porque nosotros podemos trabajar con ellos para hacerlos bajar de peso, para hacer lo que nosotros hablamos siempre de un plan de alimentación sano. No una dieta, porque una dieta se hace por una diarrea, por una cosa circunstancial. Esto es un plan de alimentación para tener un peso más bajo y una glucosa más baja. Cuando nosotros queremos ponernos a pensar en esto más o menos bien, tenemos que pensar que si nosotros hacemos un plan de alimentación bajo en calorías, lo que vamos a hacer es disminuir grasa corporal, pero también músculo. Lo que tenemos que hacer es un plan de alimentación con bajas calorías y ejercicio físico, con lo cual vamos a disminuir grasa. Eso, si quieren, después lo podemos charlar en otro momento. Pero bueno, cuando hablo de diabetes, siempre hablo de lo mismo. En nuestro caso, tenemos en la población que se autorreferenció como diabética, tenemos un 12%, que es más o menos lo que tiene la población general, un 10%, pero nos llamó la atención algo muy interesante, que solamente nosotros tenemos catalogados como diabéticos en epidemiología, solamente el 1% de la población de diabéticos. Y en cambio, en la encuesta nos dio que teníamos un 12%, morfando en algún lugar un 10% de diabéticos. Algo pasa, no los estamos detectando, estamos fallando. Entonces acá está el 12% que nosotros tenemos, con respecto a la población general, que es un 10%, ¿sí? Y ahora nos queda la actividad física. El Ministerio de Salud Pública dice que la baja actividad física en la población de la República Argentina es aproximadamente un 65%. Y nosotros se ha autorreportado más o menos un 45% de la población que tiene baja actividad física.
A mí me parece que son temas que nosotros debemos profundizar, tanto la actividad física como el plan de alimentación, porque esto nos está hablando de salud, ¿sí? Y al hablarnos de salud nos está hablando de promoción de la salud. Y todo lo demás que tiene que ver con la hipertensión arterial, con la diabetes, con la obesidad, ya es prevención de enfermedad.